Vamos a ver otro tema que es la distribución normal. Uno de los ejemplos más importantes de la distribución de probabilidad continua es la distribución normal o distribución gaussiana. ¿Por qué se llama gaussiana? Porque nos vamos a basar en la campana gaussiana, que se define mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación no es más que una ecuación que nos permite calcular un área bajo la curva, donde mu es la media, teta es la desviación estándar, pi es igual a 13.1415, etc. Y e es el exponencial que generalmente tenemos en la calculadora y que vale 2.71, etc. El número del área está limitada por la curva y por el eje X, el cual es 1. Por lo tanto, el área bajo la curva suspendida entre XA en X igual a A y X igual a B, donde A es menor que B, representa la probabilidad de que X se encuentre entre A y B. Es decir, vamos a generar una ecuación para integrar de forma definida, es decir, con límites. Esta probabilidad se denota por probabilidad de A menor que X menor que B. Si la variable X se expresa en términos de unidades estándar, en términos de unidades estándar aquí ya tendríamos que calcular una z, ¿sí? Que es z igual a x menos mu sobre teta en lugar de la ecuación anterior, y se tiene la llamada forma estándar, que es la siguiente ecuación y que únicamente se genera una integral definida, y eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Esta es nuestra campana gaussiana. En estos casos se dice que z está distribuida normalmente y que tiene una media 0 y una varianza de 1. En la siguiente figura se presenta la gráfica de esta curva normal estándar. También se muestra que las áreas comprendidas entre z menos 1 y z más 1 vale 68.27% de área, es decir, de aquí a aquí, mientras que de menos 2 a más 2 sería un área de 95.45, es decir, de aquí a aquí. Y por último, de menos 3 a más 3 tendríamos un área de 99.73. El área total es igual con 1. Sin embargo, nosotros nunca vemos tocar en estas colitas. Hagan de cuenta que esta cola es la cola positiva, digámoslo así. El origen que tenemos aquí en esta campana, pues se encuentra en la parte media, ¿sí? Imaginen que algo por aquí lo divide. Sin embargo, estas colitas nunca vamos a ver que se toquen, ¿sí? En realidad, como la vemos aquí en esta parte, aunque se dice que el área es igual con 1, ¿ok? Entonces, hay una tabla que ya les dejé en el menú de la plataforma, en donde ustedes ya se van a evitar la fatiga, digámoslo así, para tener que encontrar un área bajo la curva, tengan ustedes que integrar una integral definida. Entonces ustedes van a encontrar esa tabla ahí para que ustedes se ayuden de esa tabla, aunque tenemos, fíjense bien, una parte negativa y una parte positiva. Ambas valen, esta parte de acá, del 0 al 3, vale 50%, mientras que esta parte de menos 3 a 0 vale 50%, es decir, es simétrica. La campana es simétrica, por lo tanto, así encuentren esta área de acá o esta área de acá, la pueden encontrar de igual manera con valores positivos. Hay tablas que se van a encontrar ustedes en otras, digamos, en otros libros, en donde venga con números negativos y con números positivos, o inclusive la tabla que yo les voy a proporcionar viene únicamente en números positivos. ¿Por qué? Porque si pide encontrar un área con z negativo, pues no hay ningún problema, la pueden buscar en la parte positiva, porque
la campana es simétrica y no hay diferencia entre que sean negativos y positivos. Entonces, esa es la no hay ninguna diferencia y ustedes lo van a notar más adelante. Tenemos aquí nuestra z, que podemos calcular la de x menos mu sobre teta, que es la media poblacional entre la desviación estándar muestral. Lo vamos a ver con unos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, encontrar el área bajo la curva normal estándar cuando A está entre Z, inciso A, está entre Z igual con 0 y Z igual con 1.2. B, cuando Z es igual a menos 0.68 y 0 y Z igual a 0. C, entre Z igual con menos 0.46 y Z igual con 2.21. Entonces, fíjense bien, aquí ya tenemos nuestros resultados. Aquí yo comencé mostrándoles o intentando mostrar que queremos, cuando no tenemos la tabla, digámoslo así, tenemos que de alguna manera apoyarnos de la ecuación que de alguna manera tenemos para calcular el área bajo la curva. Entonces nuestros límites sería de 0 a 1.2 y tenemos que integrarla y tenemos que evaluarla en estos límites y tendríamos un área de 0.3849. Y aquí tenemos el área que nosotros buscamos de 1.2 a 0, de 0 a 1.2. Para el inciso B sería de menos 0.68 a 0. Igualmente con la fórmula tendríamos un área de 0.2517. Aquí tenemos nuestra área sombreada, la que buscamos, que es de menos 0.68 a 0. Inciso C. Probabilidad de que sea de menos 0.46 a 2.21. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular dos áreas diferentes, es decir, de menos 0.46 a 0 y de 2.21 a 0, ¿sí? Esto es para posteriormente sumarlas. Sin embargo, ustedes pueden tomarla de esta forma, de alguna manera evaluarla o inclusive meterla en su calculadora de forma directa y automáticamente les daría el área que nosotros tenemos aquí, que sería 0.6636. Si nosotros la buscamos en tablas, las áreas, tendríamos que buscar primero de menos 0.46 a 0, que sería 0.1772, y de 2.21 a 0, y se lo tendremos que sumar. Eso lo tendremos que sumar. Pero si lo hacen con la fórmula, ustedes pueden sacarla de forma directa. ¿Sí? Por aquí tenemos otro inciso que no lo menciono aquí arriba. Probabilidad de que sea de 0.81 a 1.94. Entonces vamos a buscar áreas también. Fíjense bien, lo que tenemos que buscar es algo que nos queda en medio, en la parte positiva, ¿sí? En la parte positiva de la campana. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es buscar primero de 1.94 a 0 y a eso le vamos a restar de 0.81 a 0 para poder encontrar únicamente esta área, ¿sí? Entonces, de 1.94 a 0 tenemos un área de 0.4738, mientras que de 0.81 a 0 tenemos un área de 0.2910. Eso se lo restamos al área anterior y nos sale un área específica de 0.1828. Si ustedes utilizan la fórmula, ustedes sustituyen fácilmente estos límites, 0.81 a 1.94, y tendría que salir este resultado. Pero como ya lo buscamos, o esto lo vamos a hacer con las tablas, tenemos que hacerlo de esta forma.
Bien, para el inciso E nos pide que sea z igual a menos 1.28. Entonces vamos a buscar un área que sea de menos 1.28 y z igual a 0, más el área a la derecha. Es decir, aquí nos dice que sea de z igual a menos 1.28 a la derecha, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí. De menos 1.28 a la derecha es todo esto. Acuérdense que esta área les dije que valía, ¿cuánto? 50%. Entonces, esta área de acá, pues ya la tenemos por default. Sabemos que vale 0.5 o 50%. Entonces, nada más tendríamos que sumarle el área de 1.28 a 0. Y eso sería un resultado de 0.8997. Por acá les dejo un video tutorial, sí, también, de cómo utilizar la tabla. Vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 2, en donde dice el peso medio de 500 estudiantes varones de una universidad es de 151 libras y la desviación estándar es de 15 libras. Si se supone que el peso está distribuido normalmente, encontrar cuántos estudiantes pesan entre 120 y 155 libras o más de 185 libras. Aquí ya vamos a utilizar la fórmula de Z, la anterior, que se acuerdan que era X menos mu sobre teta, para calcular las zetas y posteriormente irnos a las tablas para poder calcular el área bajo la curva que nos pide. Y esa área bajo la curva pues va a ser igual a la probabilidad que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces fíjense bien, aquí nos dice que de 120 a 155, entonces aquí tenemos ya nuestros límites. Perdón, aquí ya tenemos nuestros límites, digámoslo de esa forma. Tenemos nuestra media, que son 151 libras, y nuestra desviación estándar, que son 15 libras. Entonces sería 120 menos 151 entre 15, sería menos 2.07. Este resultado nos vamos a las tablas y lo buscamos. Y calculamos la otra, digamos que el otro límite, que será 155 menos 151, que es la media, sobre 15, que es la desviación estándar, y tenemos un resultado de 0.27, el cual lo vamos a buscar en la tabla. Entonces nuestra área va a estar de menos 2.07 y 0.27. Entonces nosotros vamos a buscar el área de menos 2.07 a 0 y se la vamos a sumar de 0, del área que encontramos de 0 a 0.27, y eso nos va a salir un área inicial de 0.4808 más 0.1064 y tenemos una probabilidad de 0.5872 o 58.72%, ¿sí? Ahora, lo que nos está pidiendo es encontrar cuántos estudiantes pesan, ¿sí? Entre 120 libras y 155 libras. Tenemos un total de 500 estudiantes. Este total lo tenemos que multiplicar por la probabilidad anterior o el porcentaje anterior y serían 294 estudiantes que pesan entre 120 y 155 libras. Ahora, vamos a ver cuántos estudiantes pesan más de 185 libras. Pues bueno, aquí únicamente tenemos un solo límite y sería 185 menos 151, que es la media, entre 15, que es la desviación estándar, y sería 2.27. Ahora, imagínense su campana gaussiana, en donde nos pide que pesen más que eso. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el área que sería 2.27 a la derecha, que es hacia el 3, digámoslo así. Entonces dice que buscamos un área de 2.27 a la derecha, ¿sí? Entonces sería, vamos a buscar primero de 0 a 2.27, que sería lo que tenemos aquí, ¿sí?
que sería lo que tenemos aquí. Pero acuérdense que el área total de esa parte positiva, o digámoslo así, de la mitad de la campana, es de 0.5. Entonces nosotros vamos a buscar el área de 0 a 2.27 y se la vamos a restar a 0.5. ¿Por qué? Porque únicamente nos interesa de 2.27 a la derecha, es decir, de 2 más de 2.27, ¿sí? Entonces es por eso que se la tenemos que restar a 0.5. Y el resultado es 0.0116. Ese resultado, al igual que el anterior, lo tenemos que multiplicar por 500 y aproximadamente son 6 estudiantes los que pesan más de 185 libras, es decir, los que están gorditos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, el diámetro interno de 200 rondanas fabricadas por una máquina es de 0.502 pulgadas y la desviación estándar es de 0.005 pulgadas. La máxima tolerancia para el diámetro de estas rondanas es de 0.496 a 0.508 pulgadas. De lo contrario, las rondanas se consideran defectuosas. Determinar el porcentaje de rondanas defectuosas producidas por esta máquina, suponiendo que los diámetros están distribuidos normalmente. Entonces tenemos aquí que nosotros el diámetro que nos dan, el diámetro de la máxima tolerancia, lo tenemos que pasar a unidades estándar, es decir, a Z, en donde tendríamos, estos serían nuestros límites, digámoslo así, sería de 0.496 menos la media entre la desviación estándar y tendríamos un resultado de menos 1.2. Mientras que para el otro límite, que sería 0.508, sería 0.508 menos la media entre la desviación estándar y sería 1.2. La proporción de rondanas no defectuosas estaría bajo la curva normal entre menos 1.2 y 1.2. Entonces sería el doble, porque acuérdense que yo les había dicho que como la curva o la campana gaussiana es simétrica, entonces el valor que nosotros encontremos en 1.2 va a ser lo mismo que el valor que encontramos en menos 1.2. Entonces buscamos de 0 a 1.2 y lo multiplicamos por 2 y esto nos daría un resultado de 0.7698 o 77%. Por lo tanto, el porcentaje de rondanas defectuosas es de 100%, que es el total, menos 77, ¿sí? Rondanas defectuosas, menos 77%, que fue lo que encontramos aquí, es igual a 23% de nuestras rondanas defectuosas.